Bienvenidos a un nuevo tiempo de adoración, de comunión con Dios. Y bienvenidos a un nuevo tiempo de revelación de la palabra de Dios. Gracias por estar en esta sintonía. Sé que usted tiene miles y miles de opciones a los cuales puede seguir en esta hora. Grandes predicadores en hermosos templos. Pero usted ha escogido a estar con nosotros en este día, allá en Baja California, en New Jersey, en New York, en Connecticut, en Minnesota, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en España, en Inglaterra, en tantos lugares donde hay alguien pendiente de esta señal. Dios le bendiga. Hemos orado que el Señor toque su corazón y confiamos que su vida hoy será bendecida de una manera muy especial. Gloria al Señor. Amén. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el verso 54. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos capítulo 7 debe ser después de capítulo 6. Amén. Hechos 7:54. Leemos la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Mi tema hoy: promotores de un nuevo comienzo. Aleluya. No quiero hablar de alguien nada más que quiere un nuevo comienzo. Quiero hablar de alguien que ayuda a otro a que otro también tenga un nuevo comienzo. Quiero hablarles, y la palabra no volverá a Dios vacía. No solo tendrás tú un nuevo comienzo, harás que otros tengan su nuevo comienzo también. You may be sit down. Aleluya. Gloria al Señor. El apóstol Pablo es, sin duda alguna, el hombre que transformó al mundo por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Incluso los rabinos y los judíos dicen que de no haber sido por Pablo, el Evangelio hubiera muerto, la iglesia hubiera muerto en Jerusalén. Pero ellos le atribuyen a Pablo el haber invadido el imperio romano con el Evangelio de Jesucristo. Nadie tuvo ni ha tenido mayor influencia en la iglesia y en el cristianismo que Saulo de Tarso. No solo por sus enormes esfuerzos en los viajes misioneros, sino también por toda la teología que nos dejó en sus 13 o 14 epístolas en el Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, conocido universalmente como el apóstol Pablo, experimentó
varios nuevos comienzos en su vida. Algunos de los nuevos comienzos de Pablo fueron el producto de la intervención de otros siervos de Dios. O sea, la grandeza de Pablo, su enorme influencia, el impacto mundial no solamente en el cristianismo, sino en la historia, en lo que se conoce como la cultura occidental, tiene a su vez un trasfondo. Y Pablo no lleva una vida lineal. A través de su desarrollo biográfico encontramos momentos precisos en los cuales hay un antes y un después. Esos son los nuevos comienzos de Pablo. Nuestro enfoque se dirige a estudiar la influencia de 3 hombres claves en los nuevos comienzos del apóstol Pablo. Por eso, si por la gracia de Dios nos convertimos en promotores de nuevos comienzos, no sabemos qué hará Dios con la vida de aquel a quien nosotros ayudamos a iniciar un nuevo comienzo en su propia vida. De allí pues que hayamos intitulado esta meditación promotores de nuevos comienzos. Y como nuestro tiempo es en extremo limitado, vamos a ver esos hombres que influyeron de manera determinante en la vida de Saulo. Y el primero de ellos es Esteban. La primera vez que el nombre Saulo aparece en la Biblia, aparece en relación con Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un diácono escogido por la iglesia e instituido por los apóstoles para atender a las mesas. Recordemos que la iglesia atendía a las viudas más necesitadas, y que en aquellos días hubo una diferencia porque las viudas griegas, o sea, las viudas judías que no habían nacido en Jerusalén, se sentían en un nivel de relativa desatención en comparación con las viudas judías. Entonces los apóstoles dijeron: nosotros no podemos dejar la oración y el ministerio de la palabra para andar atendiendo mesas, necesidades y comidas y provisiones y ropas. No, nosotros vamos a dedicarnos a lo que Dios nos llamó. Y escogieron a 7 discípulos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, dice la Biblia, y les encargaron ese trabajo. Pues uno de ellos es Esteban. De Esteban quiero decirles, y quiero que alguien lo anote en algún lugar, la influencia del testimonio. Gracias, hermana. La influencia del testimonio. Su testimonio tiene una poderosa influencia, positiva o negativa, pero nuestro testimonio tiene una poderosa influencia. Y sobre Esteban quiero hablarles de la influencia que produce la inspiración. Cuando alguien nos inspira, mire, les confieso que esta mañana sería por emoción, sería por nostalgia, pero en la madrugada, orando por la palabra y por la gracia de Dios para compartir lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón, lloraba y lloraba, recordando gentes que han influido en mi vida solo por su inspiración. Y a medida que avanzo en años, por ejemplo, me siento más inspirado
por el testimonio de mi suegro. Un hombre que fue criado por su abuela en un campito del interior sin luz eléctrica, que perdió su madre de niño, que quedó huérfano, que la vida pudo haberle dicho: todos los límites te han sido impuestos, pero que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia por su propio esfuerzo, e inspiró tanto a su familia que sus 6 hijos son extraordinarios profesionales, graduados en otros países, e incluso algunos han desarrollado su vida profesional en otros países, únicamente inspirados por su padre. Y pensé y agradecí a Dios por mi madre ausente, una mujer campesina, levantada cuando el doctor Belisario Porras trajo los primeros maestros a este país, a los campos rurales donde no había escuela, y allí aprendió a leer y a escribir. Y con tantas limitaciones levantó a una familia de bien, 7 hijos que alimentar. Y le decía: Señor, ayúdame también a que algún día alguien te dé gracias, porque mi vida le inspiró, porque fui alguien que pudo desarrollar una vida. Pues aquí tenemos a Esteban, poco sabemos de él, pero la primera vez que Saulo aparece en la Biblia es en relación con el día que este hombre fue apedreado. Y lo que le impresiona a Pablo es el testimonio de Esteban. No sabemos mucho de Esteban, solo que su vida nos ayuda y nos inspira, nos motiva a presentar un testimonio digno del Señor, porque de ese testimonio Dios se glorificará y tocará a otros. Cuando Esteban era apedreado, los que le apedreaban pusieron sus ropas a los pies de Saulo. Y algunos piensan que era la ropa de Esteban. No, no era la ropa de Esteban. Era la ropa de los que le apedreaban, que se quitaban el manto para tener libertad y poder apedrearlo. Así que Pablo estaba en el grupo que dirigía el martirio de Esteban. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es la primera referencia que tenemos de Saulo, es el apedreamiento de Esteban. Pero allí Saulo escuchó decir a Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y allá está Saulo con los que están apedreando a Esteban. Pero Saulo es impactado por alguien que no está viendo las piedras, que está viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Cuidado, se equivocan y me dan una pedra a mí. Saulo fue impactado por la oración de Esteban. Dice la Biblia que mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo es que lo están apedreando? ¿Cómo es que están acabando con su vida? Y él no maldice a los que le apedrean, sino que dicen: Señor, recibe mi espíritu. Y finalmente, Saulo de Tarso escuchó la oración de Esteban cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y en esa oración estaba incluido Pablo. Es cierto que Saulo siguió persiguiendo a la iglesia. La Biblia dice que Saulo respiraba. No respiraba oxígeno, respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Pero el impacto que esto le produjo, la actitud de Esteban, sus palabras, la oración de Esteban permaneció en el corazón de Saulo. Y aunque Saulo recibió cartas de las autoridades del Sanedrín para ir a Damasco a traer a los judíos que habían aceptado a Jesucristo, a traerlos presos, mientras iba tenía una imagen: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. ¿Qué hombre es este? El testimonio de Esteban había influido poderosamente en la vida del apóstol Pablo. Y dice la Biblia, bueno, los hermanos, amedrentados o como sea, tomaron el cuerpo de Esteban y se lo llevaron y lo sepultaron. Pero el testimonio de Esteban no fue sepultado. Hay alguien en esta casa que oye palabra de Dios en este día. El cuerpo de Esteban fue sepultado, pero el testimonio de Esteban no fue sepultado. El cuerpo de Esteban fue a la cruz, fue al sepulcro, pero su testimonio, su influencia. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y yo quiero esa vida, esa influencia, que aunque mis obras terminen en esta tierra, la influencia de mi vida perdure y permanezca. Amén. Ahora, no tengo tiempo para decir todo, pero procuraré decir algunas cosas y continuar en la próxima celebración. Una vida de testimonio desarrolla una aptitud espiritual. La vida en Cristo se enfrenta con una aptitud espiritual y también con una actitud. La actitud tiene que ver con los actos que presentamos, desarrollamos. La aptitud tiene que ver con el concepto interior que desarrollamos de la vida. Y un testimonio, óigame hermano, por favor, hermana, un testimonio de influencia procede de una vida con aptitudes espirituales. Un carnal, una persona carnal no tiene actitud espiritual y tampoco tiene un testimonio que influencie a otros.
La Biblia habla en Primera de Corintios del hombre espiritual y del hombre carnal. Dice que el hombre espiritual percibe todas las cosas y que el hombre espiritual es conocido por Dios y que al hombre espiritual Dios le revela cosas. Pero el hombre carnal es aquel que ha conocido a Cristo, pero vive todavía en los deseos de la carne. Esteban fue escogido como diácono y para eso se le exigió lo que se colocó por parte de los apóstoles como el perfil mínimo para ser diácono. ¿Y qué se necesitaba para ser diácono? La Biblia lo dice. Dice ser de buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de sabiduría. Aquí comienza un buen testimonio. Mi amado hermano, ¿quieres buen testimonio? Busca la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hará morir en nosotros las obras de la carne. De eso hablamos en la lección de la semana. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo lo demás. Son manifiestas. Pero dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esteban era un hombre que había influido porque era lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Gracias por tantos amenes y tanta gloria a Dios y tanta alabanza al Señor. Esteban era un hombre de servicio. Usted quiere impactar a otros, sirva a Dios. ¿Para qué fue escogido Esteban? Para servir a las mesas. Esteban no fue escogido para predicar. ¿Quiénes predicaban? Los apóstoles. Y dijeron, no vamos a dejar esto para dedicarnos a las mesas. Escogemos a alguien que se dedique a eso. Y Esteban vino para servir. Y Esteban tenía un delantal. Y Esteban estaba delante de las mesas. Y Esteban preparaba alimento. Y Esteban lo servía a las viudas. Y Esteban visitaba a las viudas en las casas. Pero hoy queremos de todo. Pero no es fácil decir yo serviré al Señor. Porque pensamos que servir al Señor es tocar un ratito y luego irse para atrás. Pero bueno, pensamos que servir al Señor es siempre estar en público, ser reconocido, tener un título. Pensamos que servir al Señor nos obliga necesariamente a ir a un instituto bíblico, a un seminario, a una institución de formación. Y si no voy allá, entonces no tengo capacidad para servir al Señor. Esteban fue escogido para servir a los más necesitados de la iglesia. Y el que sirve y sirve bien siempre será promovido. Vuelvo a decir esto y lo puede tuitear o colocar en su Instagram como quiera. El que sirve a Dios y sirve bien siempre será promovido. Dios no dejará a un servidor en el lugar donde está sirviéndole bien. Pero ¿saben algo? Me gusta esto de Esteban. Por eso fue un hombre de influencia. Porque además de ser un servidor, Esteban
fue un hombre sometido a la autoridad. Santo Dios. Hay que sacar las sábanas, las mantas, los cobertores. Yo les entiendo. Amén. Y de verdad quisiera que no fuera así, pero así es este aire acondicionado. Pues cuando viene, hasta que... Así que saque su sábana, su manta, arrópese, como sea, pero gloria a Dios. Amén. El escritor de los Hechos de los Apóstoles, el médico amado Lucas, dice que Esteban hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Hechos 6:8. Dice, parece que Esteban, después de atender las mesas, atender las viudas, visitar las necesidades y todo, se quitaba el delantal, tal y tal, y se iba a la plaza a predicar. Santo Dios, porque el que sirve a Dios y le sirve bien, será promovido. Y amados hermanos, Dios comenzó a usar a Esteban. Sin universidad teológica, no estoy en contra, estudie todo lo que quiera. Lo que estoy diciendo es que tú puedes estudiar lo que quieras, pero si no te sometes, de nada te sirve todo lo que has estudiado. Dice que Esteban, lleno de gracia y poder, santo Dios. Eso es lo que Dios le dará a los que le sirven. Gracia y poder. Esto es lo que Dios le dará a los que le sirven. Gracia y poder. Alguien lo recibirá en este día. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hasta el día de hoy, esa escritura nos inspira. Pero quiero hacer una pregunta. Hasta esa escritura, hasta Hechos 6:8, ¿quiénes hacían las señales? ¿Quiénes hacían los milagros? ¿La sombra de quién sanaba a los enfermos? Pero ahora viene uno que no es apóstol y está haciendo grandes señales y prodigios. Porque el que sirve a Dios y le sirve bien será promovido. Hay gente, yo sé porque yo vengo desde mi juventud sirviendo al Señor y anhelando servir al Señor. Y me he encontrado con gente que quieren que Dios los use y quieren predicar y quieren y decir y hasta le reclaman a uno, póngame. Pero no sirven. No pueden ser líder de red. Es muy pequeño para ellos. Es algo muy sencillo. Y entonces hasta que en la iglesia hay roscas y todo lo demás. Les quiero decir esto, hermanos. Esteban, con todo y que Dios lo usaba en términos de milagros y señales, al mismo nivel que los apóstoles, nunca dejó el delantal, nunca dejó la mesa, nunca dijo, necesito una reunión con los apóstoles. Y le mostró todos los videos de los milagros que Dios hacía. Así que sáquenme a mí de esta mesa y me ponen en la mesa de ustedes. Porque aquí está
Es más, últimamente yo no he visto ni a Tomás hacer milagros. El muchacho del momento se llama Esteban. Esteban no argumentó independencia de la autoridad por el hecho de ser grandemente usado por Dios. Los milagros de Esteban al nivel apostólico no lo hicieron independiente de la autoridad. Una persona de influencia siempre será sometido a la autoridad que Dios ha puesto sobre él. Amén. Gloria a Dios. Hay algo más. Esteban siguió sometido a la autoridad, pero además de eso, Esteban dominaba la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? Si es que sabemos poco de Esteban, pero lo que sabemos es suficiente. Bien, Esteban ya lo sepultaron, así que no lo puedo traer otra vez porque ya está sepultado. Pero Esteban fue acusado por varias sinagogas. Dice la sinagoga de los libertos, la sinagoga de Cirene, de los que estaban allí, la sinagoga de judíos que se habían establecido en Jerusalén, unas 4 sinagogas, lo acusaron. Los judíos tenían un tribunal interno de ellos, que ustedes saben cómo se llama. Santo Dios. El Sanedrín, el mismo que juzgó a Jesús, el mismo, el Sanedrín. Así que Esteban fue acusado ante el Sanedrín. Y lo acusaron, dice, con testigos falsos que sobornaron, que le pagaron. Tú sabes que eso de que le pagan a la gente para que diga cosas, eso es antiguo. Eso no es nuevo nada más ahora del sistema penal acusatorio. Eso viene... Entonces le dijeron: Esteban, aquí se te acusa de predicar a Jesucristo. Se te acusa de blasfemar a Moisés. Se te acusa de blasfemar en contra del templo, porque para ellos el templo era sagrado. Se te acusa de todo esto. Así que, ¿qué dices en tu defensa? Y mi amado hermano, Esteban presenta un mensaje que es el más largo de todo el libro de los Hechos. Más grande, Lucas recoge con mayor extensión el mensaje de Esteban que el mensaje de Pedro el día de Pentecostés o el mensaje de Pablo en Antioquía. Y Pablo, que era un fervoroso estudiante de las Escrituras, está viendo cómo Esteban expone la palabra ante el Sanedrín. Hechos capítulo 7, del versículo 12 en adelante, comienza Esteban a predicar. Y Esteban comienza hablando de el llamamiento de Abraham. Desde que Abraham fue llamado, y habla de Isaac, y habla de Jacob, y habla de José en Egipto, y habla de cómo el pueblo descendiente de Jacob llegó a Egipto, y habla de la liberación de Egipto, y habla de Moisés, y habla de Josué, y va paso por paso en la historia. Habla de David hasta llegar a Salomón, porque dice que se taparon los oídos. No podían soportar el mensaje y se taparon los oídos para no oírlo más. Hasta llegar a la construcción del templo.
y les muestra cómo el pueblo de Israel una y otra vez consistentemente había sido rebelde, y les muestra cómo desde Abraham Dios estaba tirando una línea del Mesías, la línea mesiánica, que es Jesús, y hasta ahí ya no le soporta más, se tapan los oídos, crujen los dientes y le echan fuera. Pero Pablo está diciendo: oye, este hombre conoce Biblia, hermano. Santo Dios, este hombre conoce palabra, este hombre sabe lo que está hablando, este hombre tiene rema de Dios. Aleluya. Mi lucha, mi oración, la intensidad de mi mensaje es que el pueblo no sea un pueblo liviano en las Escrituras. Que el pueblo no pueda ser engañado por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso el pueblo tiene que conocer palabra. Y para conocer palabra hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla con disciplina. Hay que amarla. El que me ama mi palabra guardará. Hay que seguir el consejo de Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánta gente sabe la última canción de Barak o la última canción de Nancy Amancio o del otro, pero no sabe qué dice el libro de Amós? Ni saben que hay un libro de Amós. Porque la gente de hoy está más interesada, como dice el mismo apóstol Pablo, en oír cosas nuevas que en estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona de influencia y de buen testimonio? Estudia la palabra y dedícate a ella. Hoy advierto una vez más la cantidad de tiempo que nos consumen estos aparatos que le impiden a la gente dedicarse con disciplina y constancia al estudio de la palabra de Dios. La gente se asombra y es feo que yo diga esto. Cuando yo predico, por ejemplo, de los recabitas, y aunque lo he predicado aquí, lo vuelvo a preguntar, mucha gente todavía no sabe qué son los recabitas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? No han leído Biblia. La gente no sabe de Balaam. Entonces, sin conocimiento de la palabra, no vamos a tener una influencia que inspire a alguien a seguir al Señor. Mire, se me fue el tiempo y no he terminado ni el primer punto. Pero recuerdo a un hermano que está con el Señor llamado Walcott. ¿Quién era Walcott? Un limpiador de zapatos, un limpiabotas, como se dice aquí en este país. ¿Dónde ejercía su profesión? Frente al Palacio Legislativo. Bilingüe, porque Walcott era descendiente de los chombos. Él mismo era chombito. Así que el que se sentaba a limpiarle los zapatos, Walcott lo hacía con ritmo. No hay que no, sino con ritmo.
y cantaba. Si el que se sentaba hablaba inglés, le cantaba en inglés. Y si hablaba español, le cantaba en español. ¿Qué le cantaba? Himnos y alabanzas. Entonces, la persona que se está limpiando el zapato le preguntaba, e inmediatamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la persona le decía, sí, pero mira, que es que tengo un problema, que mi mujer no sé qué. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y que tal y cual, que me voy a ir al hospital. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y cuando nosotros comenzamos la iglesia al aire libre sin nada, Walco terminaba de limpiar zapatos y venía con su diezmo todas las noches a la iglesia. Y todos los días había alguien que llegaba porque Walco le había influido mientras limpiaba zapatos. Eran los tiempos de George Branham, que no hablaba español aunque era panameño. Pero todo lo que tenían esa gente era Biblia en la cabeza. Y todo lo que hablaban por sus labios eran palabras de Dios. Amados, para ser una persona de influencia hay que ser un hombre de oración. ¿Cómo respondió Esteban al ataque? ¿Cómo respondió Esteban a la injusticia? ¿Cómo respondió Esteban a la piedra? ¿Cómo respondió Esteban a la ira de los que crujían los dientes? ¿Cómo le respondió? Dice, puesto de rodillas. No era algo que estaba haciendo ahora para pedir piedad de las piedras, no, era lo que él hacía continuamente. ¿Quieres ser un hombre de influencia? Tenemos que ser gente de oración, iglesia. Dígame un amén, por favor. Dígame un amén, aunque sea para apoyar al predicador. Se lo agradezco, gracias. Tenemos que ser gente de oración, iglesia. Y por eso, si usted se decide venir a esta casa o seguirnos en cualquier lugar, tendrá forzosamente que dedicar unos minutos a la oración o se sentirá mal, se sentirá incómodo, se sentirá como un pez de agua dulce en el mar. Porque el esfuerzo de este pastor, el llamado que Dios le ha hecho al pastor que usted tiene enfrente, es un llamado a conducir al pueblo a la oración. Yo no me meto con el llamado de otros, pero aquí se ora y se ora y se ora y se ora. Y yo no puedo terminar de predicar un mensaje de palabra de Dios y decirle al pueblo, Dios les bendiga, qué bueno, vaya con la paz de Dios. No, yo tengo que confrontar a ese pueblo con la palabra recibida y lo tengo que confrontar en el altar delante del Dios del cielo. Y si la gente no ora en el templo, ¿usted cree que oran en la casa? Si aquí les es duro orar, será fácil orar en la casa. Hoy con Instagram, siguiendo a medio mundo en Instagram, le siguen hasta el vestido, le siguen hasta los zapatos a la gente. La gente publican hasta el hotel donde se meten y hay seguidores que le siguen esas cosas. Con YouTube, que eso es una barbaridad. Con la Liga, la Premier,
Ahora di que la más famosa, la de Francia, no sé qué. Por el otro lado, los influencers. La gente no tiene tiempo para nada. Yo le digo una vez más, mi hermano, usted haga lo que le da la gana. Yo no sigo a nadie. No tengo tiempo para eso. Yo sigo a Jesucristo. Yo sigo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. A mí no me importa lo que haga Neymar, ni cómo se vista Messi, ni cuántos goles haga Ronaldo. Dios los bendiga. Ni qué le pasó a Biden, si se cayó subiendo al avión. A mí me interesa qué me quiere decir Jesús por el Espíritu Santo. Y para eso yo necesito tener tiempo de oración. Y esto es una trampa. La otra vez escuché al pastor Bailey. ¿Sabe qué? Que yo escucho al pastor Bailey en las noches. Y dijo, me encontré con un hermano que me dijo, pastor, no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque se me dañó el carro. Y el pastor Bailey dice, ojalá que siga dañado todo el año. Porque si tú para venir a la iglesia necesitas carro, miserable entonces. Pastor, usted debería ser más dulce, más amable. Si te hago dulce y amable, no oras. Tengo que ponerla así de frente. Vivimos en una generación de una iglesia sin oración. Santo Dios. No podemos ser de influencia si no vivimos en la presencia de Dios. No podemos tener un testimonio que inspire a alguien sin la presencia de Dios. He dicho esto, se me fue el tiempo. He dicho esto otras veces, pero lo recuerdo. Estaba visitando a aquella hermana. Había pedido materiales de construcción porque estaba haciendo una remodelación. Llegó el camión. Empezaron a bajar los materiales y uno de ellos, ella les dijo, pasen para que tomen un refresco, agua, lo que sea, amablemente. Y yo estaba allí y entraron los dos. Y uno de ellos iba a encender un cigarrillo y el otro le dijo, respeta. Y él le dijo, ¿respeta qué? Y él le dijo, ¿no sientes que aquí hay algo diferente? ¿No sientes que aquí hay algo especial? Bendito sea Dios. Hermano, si va a alabar a Dios, alabe a Dios con ganas. Que el pueblo necesita oración. Y donde hay oración, hay influencia. El tiempo me dice que me calle. Esteban manifestó tener un corazón limpio. No se puede ser de influencia si tenemos cosas en el corazón. ¿Cómo manifestó Esteban que su corazón estaba limpio? Cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Otro hubiera dicho como Juan y Jacobo, manda que caiga fuego del cielo sobre ellos. No, esa no fue la oración de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Uno tiene un corazón limpio cuando perdona al que le está tirando piedras injustamente. Amén. Hoy oro al Señor que nos dé un corazón limpio, porque una vida de influencia es una vida que tiene un corazón transparente delante de Dios. Y finalmente oro al Señor que Dios nos convierta en discípulos de buen testimonio, capaces de inspirar a otros
para seguir a Jesús. Mire, no he hablado de los otros dos personajes y se me acabó el tiempo, pero al menos quedémonos con esto. Señor, convierte mi vida en una vida de influencia. Convierte mi vida que algún día alguien puede alabarte porque me conoció, porque vio algo en mí, Señor. Conviérteme en un hombre, una mujer de oración, en un hombre, en una mujer que ama, que domina la palabra, que anda en tu presencia, que tiene un corazón transparente, que sirve, que vive una vida de servicio, que está sometido a la autoridad. A alguien a quien tú promueves a un nivel superior. Y les decía que pensaba y lloraba, porque no hay nada que satisfaga la vida como que alguien diga: su vida me bendice, su vida me bendice. Y nadie sabe las pruebas, las luchas, las dificultades, las lágrimas, los conflictos, los ataques de Satanás, los propios enemigos, las traiciones de hermanos que uno enfrenta. Pero que alguien diga: su vida me bendice. Y pensé en mi madre, pensé en mi padre, pensé en mi suegro, pensé en mi pastor. Cómo me inspiró, cómo me orientó. No he conocido a nadie con tanta sabiduría del cielo. Un hombre que Dios sacó del campo de la mecánica, agarró una organización con tal vez 10 iglesias en el país. Cuando el Señor se lo llevó, dejó más de 500 iglesias en el país. Cuando agarró la organización, fue el primer panameño en tomarla. Habrían unos 25, 30 pastores. Cuando el Señor se lo llevó, había más de 1000 pastores. En esta semana pensé en el doctor Colton Wiramarani y la inspiración que fue para mi vida. Y en estos días que el Señor llamó a su presencia al doctor David Yonggi Cho. Un hombre con un solo pulmón se convirtió al Señor porque le predicaron en la cama de muerte. Ya había perdido un pulmón. Se entregó a Cristo. En una de las naciones más pobres de la tierra, en ese momento era Haití y Corea del Sur, los más pobres de la tierra. Cuando se fue con el Señor esta semana, Corea es la 8ª economía del mundo. Un país totalmente desarrollado. Más del 25% de su población ha recibido a Cristo. Destina casi $1,000 millones al año a la obra misionera fuera de Corea. Él ha construido hospital en Corea del Norte. El gobierno de Corea del Norte comunista se lo ha permitido. Y yo dije: Señor, yo nunca llegaré a esos niveles, a esas alturas, pero permíteme vivir una vida que yo sea una influencia y una bendición para otros.
Dame la gracia de serlo, Señor. Así que yo quiero orar, confrontar la palabra con alguien que me diga, Señor, yo también. Yo quiero promover el nuevo comienzo de alguien más. Anoche mi esposa me dijo, me mostró un libro primero que se llama Cómo derrotar al cáncer. Se lo regaló alguien en la calle. Y dice que se lo regaló porque se dio cuenta que ella era mi esposa. Esa era una periodista diagnosticada con cáncer hace unos 8 años, libre del cáncer. Y dice, en este libro menciono a su esposo, porque allí, en mi desesperación por el cáncer, buscando algo, dejé la televisión normal y agarré la televisión de Osana y me dio una palabra que levantó mi fe. Luego llamó a una hermana de Estados Unidos. Trabaja para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y ya pensaba retirarse. Pero escuchó, porque nos sigue allá donde está, en Texas, una palabra que le decía: no has terminado. Es sencillamente, terminas esta etapa, pero viene un nuevo comienzo. Y ella dijo, ¿qué será, Señor? ¿Se casará un hijo? No sé. Y la llamó los oficiales del Pentágono y le ofrecieron una nueva posición. Normalmente se asciende de un grado a otro. Ella ascendió del 9 al 11, no al 10, al 11. Y llamó para decir, dígale al pastor que siga predicando, que donde uno está necesita palabra y hay bendición. Estoy aquí para orar por alguien que quiera decir, Señor, quiero servirte donde quiera que sea. Dame un amor sobrenatural por la palabra de Dios. Ayuda en mi corazón a no ver la oración como una carga, sino a ver la oración como un medio de estar cerca de ti. Arranca de mi corazón, Señor, todo lo que pueda ser impedimento. Y dame la gracia aún de orar por mis enemigos. Y ayúdame, Señor, a permanecer en una iglesia, en un lugar donde la autoridad que tú usas bendiga mi vida. Padre bueno, Dios de amor y misericordia, Dios de toda gracia, solo el Espíritu Santo, Señor, puede producir esto en nosotros. Y te pido que así como Esteban era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de igual manera me des un pueblo, me des discípulos aquí y en todo lugar que anhelen ser llenos del Espíritu Santo, que inspiren por su buen testimonio y que sean llenos de la sabiduría de Dios.